cómo quedó el tablero interactivo construido y puedo ver en tiempo real la proyección variando la TRM, el valor del peso versus el dólar, y una vez modifique esta variable, pues también se me cambia la predicción de cuál va a ser la utilidad, cuál va a ser los costos, cuál va a ser digamos, los ingresos, por supuesto. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Lieria. Mi nombre es Harold Convita y hoy les traigo un video en donde les voy a contar cómo ustedes pueden analizar datos a nivel empresarial, a nivel corporativo, utilizando cloud. Así que si eres un gerente, líder de área, profesional que quiere aprovechar el mundo de la inteligencia artificial para obtener conocimiento de los datos y mejorar la toma de decisiones o ejecutar mejor tus estrategias, este es tu video y vas a aprender un montón en cómo hacer predicciones, cómo encontrar patrones ocultos en los datos, simulaciones y bueno, aprovechar esta gran herramienta como lo es Cloud para aprovechar la data cruda y convertirla en conocimiento. Y para esto, tener en cuenta que vamos a utilizar un ejemplo, pero lo que expliquemos aquí aplica para cualquier área, para cualquier tipo de dato que estés utilizando, cual sea tu Excel o tu fuente de datos. Y el ejemplo que vamos a traer acá es un ejemplo financiero. Supongamos que quiero, como área financiera, proyectar los ingresos de una empresa. En este caso voy a colocar el ejemplo que somos una empresa de logística y puerto y básicamente queremos saber cuánto vamos a vender en los próximos meses, teniendo en cuenta que el dólar está variando un montón y todo este tema de la exposición de la TRM. Y bueno, para eso vamos a partir de un Excel de base. Imaginemos que este Excel tiene la data histórica de día a día, cuánto se ha vendido en el puerto, cuántas son las toneladas que se están moviendo, cuáles son los costos que también tiene el puerto a la hora de hacer esta venta y además de eso la utilidad o el famoso EBITDA. Todos estos datos históricos los vamos a aprovechar para que nuestro modelo de inteligencia artificial pueda hacer predicciones y podamos analizar para obtener conocimiento, como les mencionaba anteriormente. Pero bueno, en Cloud iniciamos el proceso y lo primero que vamos a hacer es encontrar esta fuente de datos, este Excel, donde está el histórico de datos de ingresos, lo vamos a arrastrar a la pantalla de Cloud y le vamos a colocar el siguiente prompt. A partir de los datos cargados, identifica las preguntas de negocio a nivel descriptivo, diagnóstico, predictivo y también prescriptivo. Bueno, ¿y qué quiere decir esto de preguntas de negocio? A partir de preguntas obtenemos respuestas y a partir de respuestas obtenemos conocimiento y este conocimiento va a ser valioso para tomar decisiones. Así que antes de construir cualquier gráfica, lo importante es identificar qué queremos preguntarle a la data y eso se llaman preguntas de negocio. Pero hay 4 tipos de preguntas de negocio. Están las preguntas de tipo descriptivo, que son las preguntas que están asociadas a qué ha sucedido en el negocio. Por ejemplo, cuánto he vendido actualmente, cuál es el canal de venta que me ha servido, digamos, de mejor forma. Y por otro lado, la segunda o el segundo tipo de pregunta de negocio es las preguntas diagnóstico. ¿Por qué estoy vendiendo menos que antes? ¿O por qué durante la época del mundial el dólar cambió de esta forma? Entonces entender ya no solamente qué sucede, sino el por qué sucede. Pero luego viene la analítica o las preguntas de negocio predictivas, que básicamente nos preguntamos qué va a suceder en el futuro, cuánto voy a vender, cuáles van a ser los ingresos, cuál va a ser la utilidad dentro de un mes, dentro de una semana. Y por último, la analítica prescriptiva que responde o que nos preguntamos qué debo hacer. Bueno, a qué decisión debo de tomar, qué proveedor debo de contratar y todo esto se responde a través de simulaciones. Así que tenemos 4 tipos de preguntas de negocio: descriptivas, diagnósticas, predictivas y prescriptivas, que tenemos que contemplar a la hora de hacer el análisis de los datos. Y bueno, luego también le digo que para analizar estos datos, pues básicamente primero le dije que a partir de los datos que le he cargado, y también es importante colocarle el objetivo, ¿no? En este caso, el objetivo que tengo es hacer una predicción de los ingresos y sobre todo entendiendo cómo se expone pues el dólar y toda lo que puede variar la TRM y en qué me puede impactar la TRM en esta proyección. Y una vez le doy esta información a Cloud, básicamente Cloud me da acá unas respuestas y a partir del dataset o de los datos que le he cargado
me dice a nivel descriptivo. Y bueno, como les mencionaba ahorita, las preguntas descriptivas son el qué pasó, qué sucedió. Entonces aquí básicamente las preguntas que tenemos que hacernos a partir de estos datos es qué porción de los ingresos y del costo está indexada al dólar, cómo se movió la TRM, cuánto he vendido a partir de las toneladas que ya se han movido en el puerto. Entonces las preguntas descriptivas, como les decía, son el qué pasó. Pero las preguntas diagnósticas son el por qué. Bueno, ¿por qué cayeron las ventas en el 2025? ¿Por qué el carbón también sube? Entonces, aquí ya están todas las preguntas. Ahora, lo importante es que cuando ya yo tengo preguntas de negocio, yo voy a colocar el siguiente prompt y es, identifica una gráfica para responder la pregunta y le paso la pregunta. Es decir, yo copio la pregunta que quiera contestar, la pego en el chat. Hemos pegado la pregunta de cómo evolucionaron las toneladas, ingresos y el EBITDA mes a mes y cuánto pesa cada línea en el mix. Entonces, básicamente, de las preguntas que yo he identificado, ahora quiero obtener una respuesta. Y lo hago a través de este prompt, identifico una gráfica y básicamente aquí vemos que una vez ya le he colocado el prompt, identifico una gráfica para responder la pregunta, le paso la pregunta y le digo que la grafique, básicamente acaba a pensar. Y luego, al pasar, digamos, un rato, aquí vamos a adelantarlo un poco para ver el resultado. Y bueno, aquí vemos cómo con Cloud nos ha presentado la gráfica y aquí nos muestra precisamente la pregunta que queríamos responder. Cloud nos ha entregado la respuesta a través de una gráfica recomendada. En este caso nos muestra cada uno de los meses cuáles han sido las ventas, las toneladas que se han movido, dónde estuvo el quiebre también, causando, pues por causa también de la caída que hubo. Entonces, aquí básicamente ya el mismo Cloud nos entrega la gráfica, nos sugiere cuál es la mejor gráfica y hasta de hecho nos hace una interpretación. En la parte izquierda vemos cómo nos entrega una interpretación de los datos por si de pronto yo la gráfica no la entiendo muy bien. Pero bueno, también de la misma forma puedo copiar ahora una pregunta de tipo diagnóstico y aplicarle el mismo prompt. Y le puedo decir, ven, identifícame una técnica de análisis de datos y una gráfica para responder la siguiente pregunta. Y ahora nos está arrojando, pues luego le estamos pegando otra pregunta. Y bueno, si se dan cuenta, no todo es solamente pedirle gráficas a Cloud. Aquí le estoy pidiendo una técnica de análisis de datos. Eso quiere decir que más allá de una gráfica, también me recomiende, por ejemplo, qué técnica, en este caso hay miles y miles de técnicas de minería de datos para encontrar patrones ocultos, para encontrar correlaciones, segmentación de variables, técnicas para hacer predicciones, pero además de eso también existen las técnicas de inteligencia artificial, de machine learning, que entrenan modelos para encontrar una respuesta. En este caso, lo interesante es que el prompt se simplifica y lo que tú tienes que aprender es que más allá de pedirle una gráfica, también le puedes pedir una técnica de análisis de datos. Y aquí le digo, ahora identifica una técnica de análisis de datos y una gráfica para responder la siguiente pregunta. Y le paso una pregunta, pero ahora es de tipo diagnóstico. Y básicamente aquí vamos a tener que ya enviarle y ver qué es lo que nos va a arrojar y qué resultado nos va a dar. Evidentemente aquí se demora un poquito más, así que por eso pues adelanto un poco para ver el resultado. Entonces aquí ya vemos el resultado. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos ante la pregunta ya de tipo diagnóstico, que básicamente era cómo la caída del TRM ayuda, golpea, digamos, un poco a los ingresos, ¿no? Y luego, claro, ha aplicado una técnica que se llama análisis de descomposición y puente de dos factores. De hecho, mira lo interesante, que en la medida que yo voy haciendo análisis de datos, el mismo Cloud me va enseñando de análisis de datos, porque yo puede que no tengo que ser un experto, solamente tengo que colocar los prompts claves que les estoy pasando y que luego también les voy a dejar en la descripción del video para que los tengan a la mano de cuáles son esos prompts claves que estoy utilizando. Y luego con esos prompts, el mismo Cloud me está recomendando la técnica, la está aplicando y me está acá entregando una gráfica, pero también una gráfica que simplifica de manera visual la técnica que ha aplicado y en este caso nos responde la pregunta, ¿el peso fuerte ayuda o golpea a las utilidades en dólares de la compañía? Y nos entrega esta gráfica que luego también la misma herramienta de Cloud nos hace una interpretación, si se dan cuenta, y nos da
una conclusión y nos explica un poco cada uno de los paneles, ¿no? Porque nos dicen, en el panel A hay una correlación de dos variables, que es cómo se correlaciona el EBITDA con la TRM, y en el panel B de la derecha hay una descomposición de las variables. Entonces, aquí yo puedo leer y puedo entender y puedo, si tengo alguna pregunta adicional, hacérsela a Cloud. Pero miren lo interesante, partiendo del método de primero identificar preguntas de negocio y luego pedirle a Cloud que responda esas preguntas de negocio a través de una técnica de análisis de datos o una gráfica. Y luego también puedo pedirle ahora que me responda una pregunta a nivel predictivo. Entonces la copio, la pego, voy a escoger cualquiera de las que yo, acá por ejemplo voy a pedirle que me haga un pronóstico de los ingresos, pero ya saben que el prompt es qué tipo de técnica de análisis de datos se puede aplicar para responder esta pregunta. 2 puntos y le coloco el prompt le coloco la pregunta que quiero responder, que es la del pronóstico de ingreso del 2026. Y bueno, aquí vemos cómo ya me ha aplicado la técnica de Sarima, que es una técnica para hacer predicciones de ingresos de manera estacional, porque es mes a mes, y me explica cómo se ejecutó esa técnica, me la explica a nivel visual que me va a mostrar cada uno de los paneles, y yo le puedo dar acá a descargar o la puedo abrir, y nuevamente me va a mostrar acá entonces finalmente la predicción que me muestra de manera histórica de color negro cuáles fueron los ingresos en pesos colombianos, y de color rojo me muestra pues la proyección o la predicción, ¿no?, de estos ingresos, y además de eso pues unos escenarios por tonelada de cada una de las líneas de cuáles van a ser los ingresos en el año dependiendo de la línea. Finalmente le puedo pedir que cree un tablero interactivo en HTML con un slider de TRM. ¿Esto para qué? Para que yo, en la medida que yo mueva la TRM, pueda ir viendo cómo se cambia la predicción y que me recalcule en tiempo real cuál va a ser el EBITDA o la utilidad en dólares. Y bueno, esto va a ser interesante porque ya no va a ser nada más una gráfica estática, sino que voy a tener un simulador de predicción variando la tasa del dólar, ¿no? Y bueno, aquí vemos finalmente cómo quedó el tablero interactivo construido. De hecho, aquí vemos, por ejemplo, puedo expandirlo y puedo ver en tiempo real la proyección variando la TRM, el valor del peso versus el dólar. Y una vez modifique esta variable, pues también se me cambia la predicción de cuál va a ser la utilidad, cuál va a ser los costos, cuál va a ser digamos, los ingresos, por supuesto, e ir modificándolo. Y además de eso, en la parte superior, en el botón donde dice copiar, puedo descargar este dashboard o también publicarlo para compartirlo a cualquier compañero de trabajo, para que pueda ver también el tablero que he construido y, por supuesto, tomar decisiones en conjunto. Así que, pues, bueno, de hecho en la sección de artefactos en cualquier momento puedo otra vez cargar este artefacto y poder acceder a él fácilmente. Así que de esta manera terminamos el video y hemos mostrado cómo poder hacer análisis de datos utilizando Cloud, pero lo más importante, más allá de la herramienta, es el método. Recordemos que el primer paso es formular preguntas de negocio a partir del objetivo que tenemos y además a partir de la data que tenemos. Segundo es cada una de esas preguntas de negocios que hemos identificado, que recordemos que pueden ser a nivel descriptivo, qué pasó, diagnóstico, por qué suceden las cosas, predictivos, qué va a suceder, y prescriptivo, qué debo hacer. Y cada una de esas preguntas puedo pedirle a Cloud que me las conteste aplicando una técnica de análisis de datos o graficándolas a través de una gráfica. Él me va a recomendar la mejor técnica y la mejor gráfica, la va a aplicar, me la va a explicar y me la va a interpretar. Y luego, después de poder graficar y responder todas estas preguntas de negocio, finalmente yo debo hacer una interpretación de todos los hallazgos que ha hecho Cloud, y lo más humano que queda para nosotros es tomar las decisiones con mucho pensamiento crítico, escoger el mejor camino que debe tomar la empresa para vender más, para tener más utilidades, para optimizar costos. Bueno, todas las decisiones que tomamos en nuestro día a día como líderes de área o como profesionales. Así que recordemos, ya finalizado el video, es hora de darle me gusta, de suscribirse al canal, de compartirlo a tu colega y por supuesto visitarnos en lideria.org para conocer más de este gran mundo de la inteligencia artificial. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.